aunque todavía no empiece a grabar. Ahora sí. Yo tenía un cuaderno todo desordenado y ahí tengo lo de historia. Hoy día lo busco, Matías Miranda. Bien. Tema de hoy. La Revolución Francesa. Asistencia. Chicos, una pregunta. ¿Los que están subiendo tareas al Classroom ocupan este mismo correo de Google Meet? ¿Lo están ocupando en Classroom? Sí. Sí. Al menos yo. Ya. ¿Alguien de los que está en la llamada está ocupando un correo distinto en el Classroom? ¿Por qué les pregunto esto? Porque ustedes saben que en el Classroom aparece un nombre. Entonces, a veces no siempre corresponde al nombre del alumno que está ocupando el Classroom. ¿Ya? Entonces entiendo que todos los que están aquí ocupan el mismo correo para el Classroom que para el Google Meet, ¿o no? ¿Alguno ocupa otro distinto? Yo ocupo esta. Eso es importante porque como estamos subiendo las notas, necesitamos los nombres de los niños y de las niñas. Partamos, chicos. Ahora les pido, por favor, que todos los que puedan y que ustedes saben, yo les pedí anteriormente que se excusaran los que no podían, que todos los que puedan conecten su cámara, por favor, para tener una clase con interacción de los alumnos. Muchas gracias. Ya niños, ya niñas, comencemos la clase de hoy. Se trata de la Revolución Francesa. ¿Ya? Ese es el tema principal de esta clase y va a ser el tema de la próxima clase también. La Revolución Francesa es un acontecimiento importante en la historia, más aún en la historia de los últimos años. Cuando yo digo los últimos años me refiero a nuestra época. ¿Ya? ¿Por qué va a ser tan importante la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es importante porque marca el fin de una época y el principio de otra época, que es nuestra época actual, llamada contemporánea. ¿Ya? Vamos a dibujar un pequeño esquema sobre esto ahí en la pizarra. ¿Ya? Esta es la silla de mi hermano, silla gamer de mi hermano. Sí. Dice que no es de las mejores, pero yo la encuentro mucho mejor que la que tenía yo. Tenemos la tiza. Tengo tiza nueva, chicos. Ahora tengo tiza blanca. Ya. ¿Ven toda la pizarra? ¿De dónde está? ¿Dónde ven? A ver, desde aquí ven. Desde ahí. Sí, se ve. Ya está. Hasta acá está el límite. Ya. Pero cualquier cosa vamos moviendo. Bueno, chicos. El siglo XIX. Aquí vamos a anotar. Siglo XVIII. Siglo XIX. ¿Ya? El siglo XVIII y siglo XIX están marcados por esto, que hemos hablado en clases anteriores, la Ilustración. ¿Ya? Hemos hablado en clases anteriores de ese momento, de ese movimiento cultural que es la Ilustración, ¿cierto? Bueno, la Ilustración, chicos, se relaciona también con hechos históricos importantes. Podríamos hablar de que están acá, entre que termina el siglo XVIII y termina el siglo XIX. Estamos hablando de muchos hechos importantes, vamos a nombrar tres. Vamos a nombrar la Revolución Francesa, de ahí me faltó una A, la independencia de Estados Unidos,
de EEUU, Estados Unidos, y la independencia de Chile. Claramente la independencia de Chile nos interesa más a nosotros que al resto del mundo, pero lo vamos a anotar acá porque estamos haciendo clase en Chile. La independencia de Chile. ¿Ya? Esos tres hechos están relacionados de alguna manera con la Ilustración. ¿Ya? La Revolución Francesa es el más importante de ellos por el impacto que tuvo para Europa. ¿Ya? Y a la vez, para las colonias de Europa. ¿Ya? Entonces, chicos, estos tres hechos están relacionados con las ideas. ¿Cuáles son estas ideas? Principalmente podríamos hablar de un, entre comillas, antimonarquía. La idea de la Ilustración era que ya no hubiesen reyes. ¿Ya? Otra idea, lo vamos a notar como anti, ¿ya? Pero en realidad son propuestas. Antifeudalismo. ¿Ya? Y vamos a notar otra palabra que se llama secularización. Es decir, la división del Estado, el Estado de la Iglesia. ¿Ya? Por ahí se ve todo, ¿cierto? Para que no nos confundamos, recordemos que el siglo XVIII parte en el 1700 hasta el 1799. Y el siglo XVIII, o sea, el siglo XIX, parte en el 1800 y termina en el 1899. ¿Ya? Estas ideas de la Ilustración van a ser importantes en esos tiempos. ¿Ya? Y hasta hoy día. ¿Por qué? Porque es como que la Ilustración fuera un proyecto. Cuando digo un proyecto me refiero a, imaginen por ejemplo, el proyecto de hermosear la costanera de Yanquihue. Ya, bien. Es un proyecto que tiene etapas. Sí. La primera etapa, por ejemplo, fue hacer el paseo de la costanera. La segunda parte quizás fue ponerle banquita y todo eso. La tercera etapa fue hacer el muelle. Quizás haya una cuarta etapa que haya agrande la costanera y así. Es un proyecto, entonces tiene etapas y se va cumpliendo de a poco. ¿Ya? El proyecto de la Ilustración, podríamos decir que estas etapas podrían ser el antimonarquía, el antifeudalismo y acabar con la monarquía, acabar con el feudalismo y acabar con la iglesia mezclada con el Estado, mezclado con el gobierno. ¿Ya? La secularización se trata de dividir Estado y iglesia, iglesia. ¿Ya? Antes de eso, la iglesia y el Estado eran lo mismo. ¿Ya? Como el cardenal de la iglesia podía ir a decirle al rey, oiga, eso que está haciendo no corresponde, cámbialo. Y el rey, por respeto a la iglesia, tenía que cambiarlo. También por llevarse bien con la iglesia. Los reinos tenían una religión.
¿ya? No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando uno lee cartas a el rey Carlos V, por ejemplo, las cartas de Pedro de Valdivia, el rey Carlos V dicen su cesárea, su religiosa, su católica majestad. Y la corona del rey de España tenía una cruz, porque él no tan solo representaba el reino de España, sino que también representaba la Iglesia Católica. Así estaba unido la religión a la política. Entonces, durante las ideas de la Ilustración, lo que dicen principalmente también es separar esta unión. En cambio de eso, hay una idea de desarrollar la ciencia y la educación. ¿Ya? Entendiendo que la ciencia y la educación le dan progreso a los países. ¿Correcto? Entonces, tanto en la Revolución Francesa como en la independencia de Chile, y aquí tengo que poner también, yo creo que ustedes lo saben, pero la independencia de Chile está relacionada con la independencia de toda América, ¿cierto? Recuerdan que Chile se independizó al mismo tiempo que Argentina, al mismo tiempo que Perú, que Bolivia, que México, que todos los países de Latinoamérica, exceptuando Brasil. ¿Ya? Incluso Chile no fue ni siquiera el primer país en independizarse. Está claro que el primer país fue la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Pero hay un país muy chiquitito y que hoy día está muy mal económicamente, que como que todos lo nombran así, como que les dio el inicio a este proceso. Lo voy a poner así como que es Haití. Haití fue el primer país de América, en este caso una isla, que se independizó después de Estados Unidos. Y fue súper fuerte la independencia de Haití, porque ahí lo que había era un racismo extremo, un esclavismo feroz, muchos esclavos. Estos esclavos eran franceses, o sea, dependían de los franceses, ¿ya? Los franceses gobernaban Haití. Entonces, los haitianos escucharon, oye, parece que en Francia están haciendo una revolución. Y nosotros pensaron, y los haitianos le hicieron cortita. Es tan fuerte, fue tanto el odio que desató la independencia en los haitianos, que ellos escribieron su libertad, su constitución, escuchen esto, sobre la piel de un blanco. Así como con un cuchillo, escribiendo en la piel de sus esclavizadores su libertad. Así de fuerte, fue como un reventón, como se dice aquí, como un estallido social, pero de esclavos contra sus esclavizadores. Eran años también de opresión, de violencia, de malos tratos. Entonces todo eso estalló. Bueno, estas ideas de la Ilustración, que es más clarito el blanco para escribir en la pizarra, pero no es tan luminoso ponerle colores. Estas ideas de la Ilustración, que hemos resumido como antimonarquía, antifeudalismo y secularización, fueron de a poquitito impactando en estos países, en Francia, y junto a Francia a Europa y a sus colonias, y Estados Unidos era una colonia de un país europeo, recuerden eso, Estados Unidos era colonia británica. De los ingleses era Estados Unidos. ¿Para qué decir que Chile y los países de América eran colonias españolas, cierto? Ustedes ya saben eso. Entonces, de a poco, estas ideas de antimonarquía, ¿qué quiere decir? Acabar con los reyes, empezaron a tener efecto en estos países. Por ejemplo, en Francia, en la Revolución Francesa, les costó bastante porque mucha gente como que quería al rey, ¿ya? Entonces el rey tuvo que embarrarla harto para que la gente lo dejara de querer.
y la embarró bastante. En el siglo X, perdón, en el siglo XI, no en el siglo X, en el siglo XI, un rey español que se llamaba Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, escribió cómo tenía que ser un rey. Se llaman las 10 partidas. Y en este texto, él dice que, por ejemplo, si un rey abandona su pueblo, es un rey que traiciona a su pueblo. Por lo tanto, ya no merece ser rey. Como que hay unas normas para ser rey. Nadie había escrito y nadie las respetaba mucho, pero estaban ahí y la gente las conocía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá hay una palabra muy clave que se llama soberanía. Lo voy a anotar acá abajo. Voy a hacer un cuadrito con palabras clave. Estas son palabras clave. Palabras claves para entender la materia, ¿vale? Una palabra es soberanía. ¿Quién sabe o entiende lo que es soberanía? ¿O qué les, así, si yo les digo soberanía, qué se les imagina en soberanía? Poder supremo. Poder, ¿cierto? ¿Qué Supremo. más se le ocurre? Mm, Un poder político. Poder político, muy bien, tiene que ver con el poder político. Entonces la soberanía, chicos, es en quién recae es el poder. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el poder en Chile? ¿Quién tiene el poder en Chile? El gobierno. El gobierno, ¿cierto? ¿Pero quién elige al gobierno? Nosotros. El pueblo. Ya. Entonces, ¿quién tiene el poder real? El pueblo. Pueblo. ¿Qué pasa si el pueblo quiere sacar al gobierno? Hace elecciones, ¿cierto? Es una manera. Sí. En este caso no hay elecciones en Francia. Entonces, el poder finalmente, sí o sí, recae en el pueblo, aunque los gobernantes no quieran. Aunque los gobernantes crean que en realidad el poder les pertenece, el poder siempre va a recaer en el pueblo. Porque, por ejemplo, ya imagínense, este es un país imaginario, en un tiempo imaginario, con presidente imaginario y con ciudadano imaginario, ¿ya? Hay un país que se llama, a ver, pongámosle Chipre, ¿ya? No le pongamos Chile, pongámosle Chipre. Y hay un presidente, por ejemplo, que dice, no quiero que hayan elecciones este año porque yo lo estoy haciendo muy bien y si yo hago elecciones probablemente va a quedar la embarrada. ¿Ya? Van a elegir a alguien que no corresponde, no, yo no voy a hacer elecciones, voy a seguir yo nomás de presidente. Entonces la gente va, ya se protesta, ¿cierto? Lo que podría ser... ¿Qué suena? Pero se están llamando por teléfono. Y lo tengo con volumen. Se fue el profe Carlos. ¿No sabes lo que pasó? Empezó a sonar el iPad, el Spotify. Lo prendieron abajo en el Xbox y se prende el Xbox y se prende el Spotify. Oh, el tío tiene Xbox. Sí. Bueno, entonces, la situación imaginaria es que un pueblo quiere sacar al gobernante, ¿cierto? El gobernante puede usar la fuerza, ocupar los militares, encarcelar a las personas, pero siempre va a existir en el pueblo la capacidad de sacar a ese gobernante. Ese gobernante no va a estar de por vida ahí. ¿Por qué? Porque en última instancia la soberanía recae en el pueblo. Eso que nosotros estamos explicando ahora lo explicó la Ilustración. ¿Ya? Eran parte de las ideas de la Ilustración. Entonces, como la idea de la Ilustración era que la soberanía estaba en el pueblo, podían sacar al rey. Y debían sacar al rey. ¿Ya? Bueno, el rey en Francia justo tocó que no era nada muy escurrido, por decirlo en palabras simples. Era más bien torpe. ¿Ya? Entonces se equivocaba. Y hubo
en un momento una gran sequía en Francia, que dejó a Francia sin trigo. Estas sociedades, las sociedades europeas, si se quedan sin trigo, pasan hambre, porque como la nuestra, consumen mucho pan. Y habían sequías, había hambre, y el gobernante no hacía medidas para que eso se solucionara. Al contrario, seguía viviendo de lujos, seguía construyendo palacios. Entonces ese contraste, esa desigualdad a la gente le empezó a molestar y se empezó a organizar. Más encima, tenían libros que les decían que el poder no era solo el rey, sino que también ellos podían participar en la política. Entonces, fue así como comenzó la Revolución Francesa, como un proceso de sacar primero a la monarquía del poder, al rey. ¿Ya? Luego, ya en el poder, ellos empezaron a ser antifeudales, es decir, a cambiar este sistema feudal donde, recordemos que es el feudalismo. Muchas personas viven en un territorio, ¿cierto?, que está gobernado por un señor feudal y tienen que trabajar para él, ¿cierto? Y ocurrió lo siguiente. Voy a ocupar esa esquinita de la pizarra para explicar. Ustedes lo pueden hacer más abajo en su cuaderno, como quieran, ¿ya? Yo voy a ocupar ese pedacito para que... El feudalismo. Los feudos, ¿cierto? Dijimos que eran porciones de tierra. Voy a cambiar el computador para el lado de acá. Tenemos música ambiental, el vecino que se dedica a trabajar con fierro, que ocupa su herramienta hasta ahora. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, que tengo la ventana cerrada. Uy. Ahí está. Se alcanza a ver, ¿cierto? Bueno, el feudalismo, como dijimos, es un sistema de trabajo en el cual el señor feudal, que podría estar al centro generalmente de este feudo, o digamos como un fundo o algo así, tiene dentro a personas viviendo con sus familias, que trabajan para él. ¿Ya? Es algo muy similar a lo que en Chile se llamó la hacienda o los fundos, donde existen inquilinos y un patrón. ¿Ya? No es igual, es similar. Uno se lo podría imaginar así. ¿Ya? Como un gran fondo con gente que vive dentro y que trabaja para este señor. La diferencia acá es que estamos hablando de la Edad Media. ¿Ya? Entonces los fundos, los feudos, recordemos, empezaron a generar personas que se llamaban artesanos para algunas tareas específicas, como por ejemplo trabajar el fierro, trabajar el metal, ¿ya? Hacer herramientas, hacer joyas. Estos artesanos se fueron y formaron lo que se llamaron los burgos, que eran ciudades. Ciudades que hasta el día de hoy existen y que tienen todas el nombre o el apellido de Burgos, ¿ya? Como Luxemburgo, como Hamburgo, como la ciudad de Burgos en España, como Salzburgo, todas esas ciudades que terminan en Burgo, empezaron así, como ciudades. ¿Alcanzan a ver o no? Porque yo no los veo. ¿Alcanzan a ver acá? Sí. Entonces estos burgos se transformaron en ciudades, ¿cierto? Ciudades grandes, en algunos casos, que empezaron a poblarse, ¿ya? Ciudades también con callecitas muy chiquititas, pero bien pobladas. En algunos casos, por ejemplo, con la existencia de canales como Venecia, ¿cierto? Y en estas ciudades, estoy tratando de dibujar una ciudad ya. Ciudades muy pobladas, llegaron estos artesanos a trabajar, ¿ya? Y transformaron estas ciudades en talleres. Y aquí habían talleres, por ejemplo, como se imaginan hoy día un taller de un mecánico, pero imagínense un taller donde trabajaban
artesanos del metal, de la carpintero, también pintores, gente que hacía perfumes, gente que... talleres, ¿ya? Y estos talleres, con el tiempo, se transformaron en industrias. ¿Ya? Y no es que los feudos hayan dejado de existir, ¿ya? Eso es lo importante. Existieron al mismo tiempo que las ciudades. Entonces, como crecieron las ciudades y los talleres se transformaron en industria, ¿qué es lo que necesitaban de acá? Trabajadores. Entonces, de a poquitito, la gente desde los feudos se empezó a ir a los burgos porque necesitaban más trabajadores. Porque un taller donde trabajaban 10 personas, después trabajaban 100 personas. ¿Ya? Estaba esta situación hasta que en Inglaterra ocurrió la revolución industrial. Entonces, la revolución industrial aumentó la cantidad de industrias. Por lo tanto, también aumentó la necesidad de trabajadores. ¿Se entiende? Nueva tecnología e industrias más grandes, más necesidad de trabajadores. Pero resulta que estos trabajadores estaban en los feudos. Y ahí, ¿quién estaba? Toda la familia del rey, que no dejaba que estos trabajadores se fueran a los burgos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes estaban acá? Estos burgos dieron origen a lo que se llama burguesía. ¿Ya? No tengo dónde anotarlo, pero acá. Estos dieron origen a la burguesía. ¿Ya? Voy a sacar foto de esta parte para poder borrar y explicar cómo cambió esto. ¿Vale? Estoy explicando el contexto general, chicos, de la materia, que es súper necesario para que ustedes entiendan después la lectura. ¿Ya? Así que va foto al chat. Solamente voy a dejar el cuadrito de las palabras claves que lo vamos a ir completando. Ahí está. El que no está en clase y le llegan las fotos súper fácil de decir, bacán, me mandan hasta la pizarra. Acabo de descubrir que la tiza blanca se borra mucho mejor que la tiza de colores. Entonces, esta situación, chicos, hizo cambiar la sociedad. ¿Ya? Hizo cambiar la sociedad, principalmente francesa, europea, pero también en el mundo entero. Y ocurrió la siguiente transformación. En el feudalismo, la sociedad era así. Existían los nobles, dentro de los cuales, por ejemplo, estaba el señor feudal, y también estaba la iglesia, como que estaban unidos ellos. Esta sociedad feudal estaba gobernada por el rey. ¿Ya? La sociedad feudal estaba gobernada por el rey.
No se ve bien la pirámide. ¿Cómo? No se ve bien la pirámide, se ve cortada. Ahí sí, po. No, ahí sí, po. Bueno, esto lo vamos a mejorar en la próxima clase porque voy a instalar un atril para dejar en la cámara fija. Ya, y abajo de ellos estaban los que son siervos. ¿Ya? Así era la sociedad feudal, nobles y siervos. ¿Ya? Esto lo vamos a identificar con la Edad Media. Esta situación empieza a cambiar. Voy a hacer la otra pirámide. No, mejor ahí al lado. Esta situación empieza a cambiar cuando surge dentro de la sociedad feudal, recordemos, nobles. Importante esto, que los nobles son nobles porque sí, en el fondo, por un derecho divino, porque en este tiempo se decía, Dios les dio esa característica de nobles, así como Dios les dijo a usted que tenía que ser siervo. Hay un pensamiento, recuerden, teocéntrico, ¿ya? Donde todo gira en torno a Dios y al poder divino. Y como es divino, no puede ser cuestionado, ¿ya? No es humano. Entonces, dentro de los siervos, empieza a surgir estos otros trabajadores que se llaman artesanos. ¿Ya? Y podríamos dividir esta sociedad. Pues estaban los siervos por un lado y por el otro lado estaban los artesanos. Estos artesanos se van a transformar en burgueses. ¿Ya? Y la sociedad queda dividida así. Siguen estando arriba los nobles, pero abajo la sociedad queda dividida entre yo creo. Burgueses y, digamos ahora, siervos igual. Siervos y, ¿cómo le ponemos esto? Trabajadores. Que son sus trabajadores, los trabajadores de los talleres, los trabajadores de la industria, ¿ya? Así queda dividida la sociedad. Es una sociedad que va cambiando, si se dan cuenta. Aquí ya estamos hablando de la Edad Media y aquí estamos hablando ya de la Edad Moderna. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del siglo X, pero aquí ya estamos hablando del siglo XV. ¿Ya? Va cambiando la sociedad de a poquitito. Entonces, si vemos como resumen, estaban los nobles y los siervos en el feudalismo. ¿Ya? Cuando se acabó el Imperio Romano, recuerden todo eso, estaba la sociedad dividida entre nobles y siervos. Luego aparece este gremio de artesanos. Este gremio de artesanos tiene cierta independencia y se van de los feudos y se transforman en los dueños de las fábricas, los burgueses. Y antes de la Revolución Francesa, la sociedad estaba dividida así. Los nobles, que recordemos, incluye a los reyes, principalmente a los dueños de la tierra, y a la iglesia también, la iglesia católica. Los burgueses, que adquieren mayor poder económico, por eso no los ponemos acá donde estaban antes, como a la par de los siervos, sino que tienen más poder económico. Sin embargo, no poder político, no podían formar parte del gobierno, por decirlo así. Bruno, te agradecería que sacaras tu cuadernito y pusieras atención, tomar y apunte. Muy bien, muy bien. Y entonces empiezan a distinguir los burgueses de los siervos. Pero los burgueses tenían la sensación y la desventaja de no ser de origen noble.
O sea, imaginen, era un artesano que se había ganado la vida, que había logrado tener un taller, que tenía más plata, pero sí o sí tenía que pagar impuestos. En cambio, los nobles no pagaban impuestos. Los burgueses no podían contratar trabajadores. ¿Por qué? Porque recordemos, estaban encerrados en los feudos sus trabajadores. ¿Ya? Entonces había una serie de modificaciones que los burgueses necesitaban hacer para poder seguir creciendo. Que podríamos resumir en la palabra igualdad y libertad. ¿Ya? Necesitaban igualdad, pero igualdad de ellos con los nobles, y necesitaban libertad para que los trabajadores pudieran trabajar para ellos. ¿Ya? Entonces ocurre la revolución. ¿Y qué hace la revolución? Los burgueses se unen a lo que vamos a llamar desde ahora en adelante pueblo. ¿Ya? Y se proponen acabar con la nobleza, acabar con los reyes. ¿Qué pasa durante la revolución? Efectivamente, los nobles son perseguidos, son juzgados, son les quitan sus tierras, en el caso de Francia matan al rey, matan a parte de su familia también, y los burgueses, con el pueblo, gobiernan juntos durante un tiempo por lo menos. ¿Ya? Aquí es donde aparecen las figuras de la Revolución Francesa. Voy a borrar igual esta parte porque necesito esta parte de pizarra. Entonces, esto es dentro de la revolución. Aquí hay una alianza, ¿cierto? Si se dan cuenta, hay una alianza. Sí. Entre los burgueses y el pueblo. ¿Ya? El pueblo ya está conformado por trabajadores del campo y trabajadores de la ciudad. ¿Ya? Es decir, por artesanos y por campesinos. Esos son el pueblo en este momento de la historia. O sea, no por artesanos, perdón, por trabajadores de los talleres donde estaban los artesanos. ¿Ya? El artesano se transformó como en el jefe de la fábrica. Y los campesinos se fueron de los campos a trabajar a esta fábrica. Entonces vamos a encontrar en el pueblo trabajadores de la ciudad, que son como obreros industriales, pero así poquitito. Imagínense un taller con 30 máquinas de coser y 30 personas que trabajan en máquinas de coser haciendo ropa, por ejemplo. ¿Ya? De ese tamaño estamos hablando que son las fábricas de ese tiempo. Y existe esa alianza, como entre ellos y sus jefes, en contra de los nobles. ¿Por qué? Porque los nobles seguían gozando de muchos privilegios y también porque empieza a haber una crisis económica. Y la nobleza se empieza a gastar la plata de la gente, por decirlo en palabras simples, en lujos. No sé si ustedes conocen o han visto imágenes del Palacio de Versalles, por ejemplo, o de los palacios que tenían. Los vamos a mostrar ahora en una pausita que hagamos en la clase. Entonces, existe esta alianza y esta alianza se mantiene durante el periodo de la Revolución. Sin embargo, aquí pasa lo siguiente. Los burgueses empiezan a darse cuenta que no pueden gobernar con el pueblo. Se empiezan a dar cuenta que el pueblo les va a quitar sus privilegios que tienen. Les va a empezar a exigir, por ejemplo, mejores sueldos. O les va a empezar, por ejemplo, a exigir que ellos también tengan los mismos derechos que los burgueses, a votar, a elegir sus representantes. El pueblo quiere entonces a participar de la política. Quiere ser parte del gobierno, quiere ser parte del Estado. Se quiere transformar el pueblo en ciudadanos con derechos. Yo sé que algunos quizás se acuerdan, pero
Estamos hablando de una historia que se repite. Es como si estuviéramos hablando de Roma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de plebeyos y patricios? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos también que en Grecia habían ciertas personas que no podían participar en la política? Sí, Que, sí. digámoslo, son como los marginados de la sociedad. Esto también ocurrió en Chile, con la independencia de Chile. Con la independencia de Chile existe esta alianza entre, por ejemplo, los Bernardo Higgins, que lleva a sus trabajadores a la guerra por la independencia. Imagínense Bernardo Higgins comandando un ejército, y todo el ejército eran sus peones que trabajaban en su fondo. Lo mismo con los Carrera, lo mismo con todos los héroes de la independencia de Chile. Ellos eran como lo que sería en esta historia los burgueses. Salvo que en Chile no había mucha industria, ¿ya? Pero sí tenían las ideas. Los burgueses son los que tienen las ideas de la ilustración, los burgueses son los que están leyendo en esta época. También hay muchos burgueses idealistas que quieren transformar la sociedad, que no haya más pobres, que no haya más sufrimiento. Hay burgueses como sinceros en ese sentido, otros burgueses que no, que digámoslo, aquí están puro engañando a la gente para sus propios intereses. Entonces eso se quiebra en un momento de la historia. Y se quiebra con un personaje histórico muy conocido que se llama Napoleón. Aquí aparece Napoleón en la historia. Y Napoleón en la historia lo que hace es lo siguiente. Genera esta alianza, esta vez dejando al pueblo abajo, y los burgueses se unen con la nobleza. Y Napoleón no va a ser presidente de Francia, él va a ser emperador de Francia. Y es coronado como si fuera de la nobleza. Entonces, aquí, este periodo, la revolución, después da paso a otro periodo que se llama restauración. Ya no hay reyes, ¿ya? Ya no hay orden feudal, pero se construye una sociedad en la cual hay un poquitito más de igualdad, ¿ya? Parte de esta restauración, por ejemplo, es el hecho de escribir constituciones. Se escriben constituciones en el mundo para fijar las leyes por las cuales se van a gobernar los países. ¿Ya? Voy a escribir aquí, constituciones. Y después de esta revolución, entonces, como que la sociedad dijera, ya necesitamos llegar a un acuerdo para gobernarnos, para que de nuevo el poder no recaiga en una pura persona, para que las personas todas tengan un poquito más de derechos, ¿ya? Digo un poquito porque recuerden, esto es un proyecto que nosotros asimilamos como la construcción de la costanera, ¿cierto? Que son etapas, ¿ya? La primera etapa que se logra es la antimonarquía, ¿ya? Acabar con los reyes. Sin embargo, el antifeudalismo, acabar con el régimen feudal, se va a demorar un poquito más. De hecho, en Chile, eso no se va a acabar hasta el siglo XX. En Latinoamérica se van a acabar los feudos recién con un proceso que se llama reforma agraria, que quiere repartir mejor la tierra entre las personas, ¿ya? Incluso en lugares de Chile, como el sur de Chile, todavía podríamos decir que existe un poquito el feudalismo, porque hay grandes extensiones de tierra donde viven inquilinos, donde el patrón es tratado como si fuera un rey, ¿cierto? No sé si ustedes lo han visto, pero en el sur de Chile todavía existe un poquito este régimen feudal, ¿ya? Eh, Todavía, por ejemplo, la iglesia está muy ligada a la política, como yo voto de cierta manera en las elecciones porque el pastor me dijo que votara o el cura me dijo que votara así. Entonces, hay lugares de Chile y del mundo que todavía podríamos decir que no ha ocurrido la revolución, ¿ya?
La Revolución Francesa, la independencia, etc. Entonces, las constituciones, si nos damos cuenta, son un proceso por el cual las sociedades se ponen de acuerdo. ¿Ya? A esto, los pensadores de la época le llamaban el contrato social. Iba de la mano con la fundación del Estado. ¿Ya? Entonces, estas sociedades de la Ilustración, como se basan en el conocimiento, dicen, si usted conoce la ley, si usted aprueba la ley, la puede respetar. O sea, usted no va a respetar una ley que usted no participó en su construcción. En la Edad Media, nadie podía decir, yo estoy en desacuerdo con esa ley, podríamos votar para sacarla, ¿cierto? En el feudo, nadie podía decir, señor feudal, sabe que yo no quiero trabajar 16 horas al día, quiero trabajar 10 nomás. No se podía hacer eso. No habían leyes escritas, no habían parlamentos, no habían juzgados para juzgar a las personas con leyes claras. Eso se logra gracias a la Revolución Francesa, gracias a la independencia de Chile, gracias a la independencia de Estados Unidos, gracias a la independencia de Haití, gracias a todos estos países que asumieron el proyecto de la Ilustración para modernizar sus países. Y parte de esa modernización termina con la construcción de las constituciones. ¿Ya? Ese es el poder que tiene una constitución en un país. Si se dan cuenta, y sin querer, terminamos hablando de un tema súper actual, porque el domingo Chile vota si quiere escribir su constitución o no, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, esto es un derecho que la sociedad se ganó hace mucho tiempo, escribir su propia constitución con su gente. ¿Ya? Sin embargo, hoy en día hay personas que como que no supieran el poder que tiene una constitución o la importancia histórica que tienen las constituciones en el mundo. ¿Ya? Pero a cada sociedad le corresponde un orden constitucional distinto. ¿Ya? Bueno, y lo que gritaba, por ejemplo, la gente del pueblo cuando estaba en la revolución era que querían tener su propia constitución, escribir sus propias leyes. ¿Ya? Estos pensadores que hablan del contrato social dicen lo siguiente: aquí, si no fuera por las leyes, la gente se mataría entre sí. Sería como un caos, como que cualquiera podría robar todo, cualquiera podría matar a cualquier persona, si no hay leyes. ¿Ya? Como que lo asimilan a como que los hombres somos lobos y como que nos comemos entre nosotros, si es que no hay leyes. Para eso existe el contrato social, esta serie de leyes que regulan cómo nos tenemos que relacionar los seres humanos. Pero esas leyes van a ser respetadas por las personas si las personas las consideran legítimas. Y son legítimas si es que esa persona participó en esa construcción de ese contrato social. Si usted firmó el contrato o no. Es como que usted entre a trabajar y no firma contrato. ¿Cómo el patrón después le puede decir, oiga, eso no lo tiene que hacer? ¿O cómo usted a fin de mes le va a decir, oiga, me pagó menos, si no tiene un contrato? Si hay un contrato, en el contrato dice cuántas horas tienes que trabajar y cuánto tiempo tienes que trabajar y cuánto te van a pagar por eso. Ahora uno puede considerar que ese contrato es injusto y puede querer modificarlo. O uno podría participar en escribir ese contrato y decirle al patrón, no sabe qué, yo voy a trabajar 8 horas al día y me va a pagar 500 lucas. ¿Ya? Al escribir el contrato existe una negociación. ¿Ya? Que es lo que se vivió después de la Revolución Francesa, con la Constitución a nivel interno, pero también, lo voy a notar acá, con la Declaración de los Derechos, ¿ya? Que son del hombre y ciudadano. ¿Ya?
Entonces hay derechos universales para todas las personas. Si hubiese sido que los franceses solamente escribían la Constitución, eso hubiese quedado hasta ahí. Pero ellos escribieron una declaración, voy a decir declaración, esto no me alcanza la pizarra, se llama Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces ellos asumieron, los franceses, que no tan solo tenían que transformar Francia, sino que tenían que transformar el mundo. Y empezaron a repartir su ideal y sus ideas por Europa. Y no tan solo por Europa, sino que llegaron estas mismas ideas a América. Y se hicieron las independencias de los países. Y en Europa se acabaron la mayoría de los reyes. ¿Ya? Eso, chicos, es lo que les tenía que explicar hoy día con pizarra. Ahora vamos a hacer una breve revisión del libro para revisar las preguntas que tienen que contestar. Y también a ver si tienen dudas respecto a eso. Ahí va. Qué lleno de tiza. Ya, chicos, ¿qué les pareció? ¿Entendieron? ¿Opiniones? ¿Comentarios antes de terminar ya? ¿Ya sabían todo esto que les estaba hablando? No, no sabía. Ahora recién supe. Está bien. Interesante, dice Matías. ¿Qué opinión le merece el tema Trinidad? Entendí bien, no tengo dudas. ¿Ya? ¿Pero cuál es su opinión? No sé. Ah, No importa, si después yo les voy a preguntar su opinión de alguna u otra manera. Fernanda, ¿tú entendiste bien? Sí. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No. Ya. En la página 145, Bruno, ¿estáis con el libro ahí? En la página 145 yo les pido contestar la pregunta 2. ¿Ya? Y la pregunta dice, a partir de la información de las fuentes A, B, C y D, o sea, tienen que leer. Sí, vaya nomás, Francisca, no hay problema. A partir de las fuentes A, B, C y D, tienen que contestar, ¿cómo caracterizarías la Revolución Francesa, la situación de Francia previo al estallido de la Revolución y qué anhelos tenían los distintos grupos de la época? O sea, ¿qué pasaba acá, en este periodo? O sea, en realidad no. En ese periodo. Ese es el proceso antes de la Revolución Francesa. Nobles, siervos y burgueses estaban divididos, ¿cierto? Así era la situación antes. Y esa situación lo vamos a encontrar en los textos A, que dice, ¿qué es el Estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo. Cuando dicen Estado llano, se refieren a esta unión, a los burgueses y al pueblo. Ese sería el Estado llano. ¿Ya? Se le llama Estado llano porque existen tres, ¿se acuerdan los colores de la Revolución Francesa? Son tres, ¿cierto? El azul representa a la nobleza, el blanco representa a la iglesia y el rojo representa al Estado llano. ¿Ya? Y el Estado llano, ¿qué es lo que es? Los burgueses y el pueblo. ¿Ya? En realidad son todos los demás que no son nobles o religiosos. A eso se le llamaba el Estado llano. Entonces, ¿qué pide el Estado llano? Llegar a hacer algo, dice el texto A. ¿Ya? Así estaba la cosa antes. En el texto, en el B, dice, la Morte Burin d'Alphonse, en 1889, dice estados generales. Entonces, estas personas, burgueses y pueblo, se reúnen, ¿ya? Se reúnen, y acá vemos que en el año 1789, en junio,
el marqués de Dreux-Bresse, fue enviado por el rey para disolver los estados generales. Entonces el rey quería disolver esta unión entre burgueses y pueblo. Hemos entrado aquí por voluntad del pueblo y saldremos solo por la fuerza de las bayonetas. Entonces, este estado llano, esta unión entre burgueses y pueblo, se reúne, el rey intenta disolver esa alianza que dijimos que había habido. El texto C habla sobre la filosofía. La filosofía ha socavado los cimientos del despotismo en todas partes. Cuando dicen la filosofía se refieren a la ilustración. ¿Ya? Te agradezco, oh cielo, por poner mi nacimiento al final de este feudo. O sea, imagínense, usted podría haber nacido en el año 1000 y jamás haber vivido la revolución, y haber vivido y muerto en un feudo, sin derechos, sin posibilidad de cambiar nada. Entonces él agradece eso. Y al final, aquí hay un texto sobre que alienta y que propicia y que desea la revolución. El D es una imagen que se llama el juramento del juego de la pelota. Los estados llanos se reúnen en un lugar donde se jugaba a la pelota, pero no a la pelota del fútbol, sino que otro deporte que se llama la pelota vasca, que es que juegan como con las manos pegándole a una pelota de tenis contra una muralla. Ese era un deporte popular en ese tiempo. Y en ese lugar se reúnen, como dijimos, esta alianza entre pueblos y burgueses. Y ahí está esa imagen de la letra D. Entonces ustedes con esta información tienen que contestar qué anhelos tenían los distintos grupos de esta época y cómo era la Francia antes de la Revolución. ¿Ya? Esa es la pregunta de la página 145, solo esa. ¿Ya? Me puse más buena onda y les di menos preguntas esta vez. 147, tienen que contestar la pregunta 2. 46, 47. Dice, a partir de la información de las fuentes D, E y F, ¿cómo piensas que influyó la Revolución Francesa en el resto del mundo? Entonces aquí vemos cómo esta idea de que la Revolución Francesa no es solo para Francia, sino que tiene que ser un fenómeno global. Ustedes lo van a encontrar en el texto D, E y F. El texto D habla sobre cómo se constituye. Salen algunos artículos de la Constitución de Francia. ¿Ya? El artículo 1, la República Francesa es indivisible. Artículo 4, todo hombre nacido y domiciliado en Francia será admitido al ejercicio de los derechos del ciudadano. El pueblo francés es el aliado natural de los pueblos libres. Por ejemplo, este punto es interesante, porque dice, el pueblo francés es el aliado natural de los pueblos libres. O sea, si Chile quiere ser libre, encuentra en Francia un aliado. Lo que no es menor, porque Francia tiene plata, te puede prestar armas, te puede prestar dinero para poder hacer una revolución. No ocurrió tanto en el caso de Chile, sí en el caso de otros países que Francia ayudó a esos países a ser libres. En el caso de Chile lo ayudó mucho más Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra y Estados Unidos ayudaron más a Chile. Y el texto D y E, dijimos. El texto E es un extracto del himno de Francia. ¿Ya? Ah, no, no es el himno de Francia, perdón. Esta canción, junto a la Marsellesa, fue uno de los himnos de la Revolución. ¿Ya? Hay canciones como esta y como la Marsellesa, que es el himno de Francia, que retratan también cómo fue el proceso. ¿Ya? Por ejemplo, el himno de Francia dice así como, a las guillotinas, vamos a cortarle casi la cabeza al rey. Es más violento que una canción así, punk, metal, más violento que cualquier canción así que se imagina. Y el F dice, ahora se sabía, ese es un texto sobre una fuente, digámoslo, secundaria, es un escritor que se llama Eric Hobsbawm, que lo hemos visto en clase un par de veces, y que escribe este texto en un libro que se llama La Era de la Revolución. ¿Ya? Entonces, con todo eso, ustedes tienen que contestar cómo influyó la Revolución Francesa en el resto del mundo. Y por último, la pregunta 7 de la página 149. Ya, la pregunta 7. ¿Por qué hago esto?
porque ojalá estén viendo el libro, porque estas son las tareas que más generan confusiones en el libro, en todos los cursos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay como una serie de pasos que hay que seguir para hacer una tarea, ¿ya? Dice paso 1, lean las fuentes, paso 2, dividan el curso, paso 3, no hagan nada de eso. Hagan solamente las preguntas que se les hacen en el punto 7, ¿ya? Tienen que contestar, ¿la noción de derechos del siglo XVIII es la misma que la actualidad? ¿Los derechos en el siglo XVIII son iguales al siglo XXI? ¿Ya? ¿Qué similitudes y diferencias existen entre la noción de derecho en esa época y ahora? Para eso tienen que leer el libro de clases puntualmente entre las páginas 148 y 149. ¿Ya? Solamente, repito, contestar la pregunta 7, donde dice debatan, no vamos a poder debatir mucho. Sí podríamos hacerlo. Mi idea, chicos, es que de aquí en adelante, ya que estamos y tenemos suficiente tarea, demos tiempo para el debate y que parte de las tareas sean exponer acá en clase alguna idea y poder debatirla, ¿ya? Para ir terminando ya la materia de este año. Chicos, dudas, preguntas, sugerencias, reclamos, ideas, observaciones. Cero dudas. Sobre las tareas, sobre lo que hay que hacer, ya sea esta o anteriores. ¿Tienen dudas? No. ¿No? ¿Está todo bien entonces? Todo entendido. Anhelo es como un sueño, Matías. Un deseo. Bueno, niños, si no hay preguntas, si no hay dudas ni observaciones, yo detengo la grabación